Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver las características principales de Odoo, del RP que estamos a hacer, cuáles son, digamos, a nivel sistema, las características que comparten en cada uno de los módulos. Esto nos va a dar a conocer la parte general que vamos a estar visualizando en cada una de nuestras operaciones o en cada uno de nuestros módulos, dependiendo la actividad que les toque hacer. Vamos a ver características generales. Primeramente, para poder entrar al sistema, vamos a escribir www.ferborsa.com. Una vez que entramos a ferborsa.com, nos va a aparecer una página de inicio, que es esta que estamos viendo en pantalla. De esta página que estamos viendo en pantalla, independientemente de toda la navegación que pueden tener aquí arriba, o los clientes todo lo que podrían visualizar, tenemos este botón aquí al lado derecho que se llama iniciar sesión. Este botón de iniciar sesión nos va a llevar a escribir un usuario y una contraseña. Este usuario y contraseña son proporcionados por el administrador del sistema para que ustedes puedan ingresar y tener módulos y vistas adaptadas a la operación que ustedes vayan a desempeñar en la compañía. Una vez que ingresamos, al momento de ingresar nos va a aparecer de la siguiente forma. Vamos a poder ingresar y en esta parte de acá vamos a visualizar. Puede ingresar de las diferentes formas, pero en este botón que se encuentra de este lado es para poder visualizar todas las aplicaciones. Dentro de todas las aplicaciones vamos a encontrar las características específicas de la operación que nosotros vamos a desempeñar. Es decir, que vamos a poder tener módulos ocultos o no, dependiendo de la función que vayamos a desempeñar. Esto también lo gestiona el administrador del sistema, quien les va a proporcionar estos accesos. Una vez que encontramos todos los módulos, en la parte de donde se encuentran los módulos se llama backend. Esta parte llamada backend es la parte interna del sistema, del cual no pueden ingresar, digamos, los clientes, ¿no? Aunque estén viendo la página web, no pueden ingresar a esta parte. Ahora, vamos a agarrar un módulo, por ejemplo, al azar, simplemente para enseñarles cuáles son las características, ¿vale? Empezamos identificando que estos se llaman módulos. Dentro de los módulos vamos a tener menús, que es todo lo que tenemos aquí arriba, y dentro de cada uno de ellos existen submenús. Estos submenús que se despliegan en cada uno son personalizados igual, dependiendo el módulo donde nos encontremos. Vamos a visualizar los menús y los submenús que correspondan. Hay algunas personalizaciones en cuestión a permisos que no te permitirán, por ejemplo, ver esta parte de configuración en el módulo que tú estés trabajando. Dentro de cada uno de los módulos vamos a encontrar, digamos, diferentes vistas. En este caso, por ejemplo, en el módulo de proyectos vamos a encontrar una vista Kanban, una vista lista. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los módulos a los que ustedes ingresen van a tener vistas diferentes en esta zona, ¿sale? Dependiendo cuál sea. Ahora, ya una vez que comprendimos cuáles son los menús y los submenús, vamos a ver a continuar viendo estas características generales. Tenemos el botón de nuevo. Siempre este botón de nuevo, o para crear, dependiendo estés en compras, estés en ventas, es crear o generar uno nuevo, se encuentra de este lado. Estos botones vamos a ver que también, dependiendo la vista que tengamos y lo que estemos generando, se convierte en un botón de nuevo, un botón de cancelado, un botón de... en esta parte de acá van a aparecer los botones. Botón de cancelado, botón de nuevo.
un botón de confirmar en el caso, por ejemplo, de una venta o de una compra, confirmar o publicar en el caso de una factura y así. Vamos a ver en diferentes módulos que van a ir cambiando los botones. Tenemos esta parte del engranito, un icono de un engrane, donde tenemos las acciones. Estas acciones nos permiten sacar cosas un poquito como más propias igual de cada módulo en donde estemos. Y en este caso, por ejemplo, nos sirve para importar registros, es decir, para hacer una importación masiva que proviene de un Excel, por ejemplo, ¿no? Ya son cosas un poquito más técnicas. Exportar igual toda la vista, todo lo que tenemos aquí en la vista. Por ejemplo, si quisiéramos sacar esta lista de cuáles son los proyectos, cuáles son los gerentes de proyectos y todas las especificaciones, podríamos exportarlo. Información. Aquí en la parte de información es un módulo que tenemos también en el sistema, donde se incluye información propia del módulo, ¿sale? Si aquí quieres ver o insertar un artículo referente a la información que podríamos ver en este punto en el módulo, se podría ingresar acá, ¿vale? O algún enlace. Y esta parte de hoja de cálculo es precisamente para exportar directamente a un Excel que tengas en una vista online, que pudieras compartir en determinado momento con otros usuarios del sistema. Es decir, que si yo quisiera compartir, por ejemplo, esta vista que yo tengo acá, le voy a dar donde dice, a modo de ejemplo, hoja de cálculo, y le pongo insertar en la hoja de cálculo. Y al momento de insertarlo en una hoja de cálculo, va a abrir la parte del Excel. Es un Excel, es una integración que tiene Odoo con Excel para sacar una hoja de cálculo que esté en línea. Aquí nos dice ya se creó el documento y visualizamos de esta forma, ¿sale? Aquí podemos ponerle el nombre si lo queremos guardar. Aquí está guardado, y si lo queremos compartir podemos proporcionar este URL copiándolo desde acá, ¿sí? Y podemos, no sé, pasarlo por WhatsApp, pasárselo a alguien más para que lo pueda revisar. Una vez que ya visualizamos la hoja de cálculo, vamos a irnos a especificar qué es esta barra que tenemos aquí en el centro. Esta es una barra de búsqueda. Dependiendo del módulo y la vista que tengan aquí, ustedes van a poder hacer búsquedas simplemente con escribir una palabra o algo que se asemeje al contenido de la tabla, ¿no? O al contenido de la vista. Por ejemplo, aquí yo le voy a empezar a escribir at, y lo que va a hacer el sistema es buscarte lo relacionado a las letras que tú estás escribiendo. Siempre se despliegan diferentes opciones de búsqueda. ¿Quieres que yo te busque ADM por el nombre del proyecto, o por una etiqueta, o por un gerente de proyecto, o por un cliente, o por una orden de venta? Que regularmente estas búsquedas principales son por el tipo de contenido que tenemos aquí, ¿sale? Entonces voy a seleccionar por proyecto, por ejemplo, y ya me viene a mostrar cuál es el proyecto que coincide o se asemeja al nombre. Estas búsquedas pueden ser una búsqueda que tengan diferentes filtros o diferentes formas de buscarse. Por ejemplo, yo voy a buscar proyectos que tengan ADM y le voy a dar Enter, pero también quiero que diga que tenga algo relacionado con FER, y me va a traer todo lo de ADM o FER, ¿sale? Luego, en este buscador, nosotros vamos a encontrar esta flechita para abajo, donde vamos a poder desplegar filtros, agrupaciones y la parte de favoritos. ¿Qué son los filtros? Los filtros nos permiten hacer exclusiones sobre toda la información que tenemos acá. Es decir, por ejemplo, hay unos predefinidos y siempre en la parte de hasta abajo
tenemos la forma de agregar un filtro personalizado o una agrupación personalizada. En la parte de filtros, por ejemplo, podemos ver, quiero que me filtres nada más cuáles son mis proyectos, ¿sí? Y esos son los proyectos que en esta ocasión el usuario con el que estoy logueado los creó, entonces por eso le aparecen como que son sus proyectos, ¿vale? Por ejemplo, quiero filtrarlo por la fecha de inicio que corresponda al 2024 o a enero o a diciembre o en el trimestre tal, ¿sí? O incluso hasta una fecha en específico, una fecha de finalización, ¿sí? Podemos hacer diferentes filtros. Les vuelvo a recargar que esto depende de la vista donde nos encontremos y el lugar y la información que contenga acá, ¿sale? Entonces, en agregar filtros personalizados podemos hacer búsquedas un poquito más precisas o una mezcla todavía más robusta de filtros, ¿vale? Por ejemplo, quieres el gerente del proyecto que está establecido como, y aquí vamos a ver quiénes son los que están establecidos y podemos seleccionar desde acá y llevar el filtro a otro nivel, ¿sale? Este simbolito significa que es un filtro. Vamos a ver la diferencia entre una agrupación. La agrupación o el agrupamiento se puede utilizar con estas, digamos, predeterminadas, o también podemos agregar uno personalizado. Por ejemplo, aquí yo quiero que tú me agrupes por quiénes son los gerentes del proyecto. Ok, entonces me permite agruparlo de esta forma y así yo podría desplegar para saber quién es el de cada uno, ¿vale? Sí, pero lo quiero en una vista diferente. Esta es una vista lista. Quiero una vista Kanban. Ok, entonces te va a aparecer de esta forma. Esta forma de cómo agrupas y la forma en cómo visualizas lo tienes en todos los módulos, ¿sale? Ahora, dentro de este agrupamiento vamos a encontrar también grupos personalizados, ¿no? Agrupamientos personalizados. Aquí en estos agrupamientos personalizados nos permite sí hacer niveles. Por ejemplo, quiero saber quién es el gerente del proyecto, pero también quiero saber en qué estado están, ¿sí? Y dependiendo de la forma en la que yo esté haciendo la agrupación, por ejemplo, y quisiera saber, por ejemplo, a qué empresa pertenecen, y así pudiera ir agrupando, pero depende mucho de la vista en la que estamos para poder, digamos, desplegarlo, ¿vale? Voy a cambiarme a una vista lista, por ejemplo, y así me va a traer el orden en el que yo fui agrupando. Quiero saber primero quién es el gerente del proyecto y luego quiero saber cuál es el estado, ¿sale? Y luego quiero saber a qué empresa pertenece, ¿sí? Estos son los niveles que yo puedo llegar a hacer. Obviamente en esta búsqueda se puede filtrar, ¿no? Se pueden utilizar filtros y también se pueden utilizar agrupaciones al mismo tiempo. Una vez que nosotros entendemos esta parte, vamos a comprender que cada que nosotros entremos a este módulo, por ejemplo, y digamos que este fuera de nuestra área de trabajo común o frecuente, vamos a poder entender estos filtros y estas agrupaciones, e incluso si nosotros necesitamos podríamos hacer filtro, una agrupación por gerente, para dar un ejemplo, y si esto fuera común para mí estarlo buscando, puedo generar un favorito. Aquí yo podría poner proyectos administrador y tengo dos opciones: compartirlo, o sea, guardarlo y compartirlo para que alguno de mis compañeros en la parte de favoritos pueda buscar y encontrar este proyectos administrador, o puedo ponerlo como filtro predeterminado cada que yo entre a la vista en este módulo, que ya aparezca, digamos, filtrado y agrupado de esta forma, ¿sale? Entonces, para eso nos sirve el filtro predeterminado o para compartirlo. Una vez que lo tengo como filtro predeterminado o para compartirlo, yo le puedo dar guardar y se queda aquí guardado. Entonces, cuando yo vuelvo a entrar al módulo, veo que lo tengo aquí
en la parte de favoritos, nada más lo presiono y se viene a hacer exactamente lo mismo como yo lo había dejado. Perfecto. Ahora que comprendimos para qué nos sirve esta barra, nos vamos a ir a esta parte de la paginación. En los módulos donde encontremos tablas, que son, digamos, este tipo de campo que tenemos acá, vamos a encontrar que tenemos paginaciones. Cuando tienes una vista lista o una vista Kanban, podemos tener esto generado por el sistema. Quiere decir que aquí tenemos a la vista del registro 1 al registro 15. En el caso de facturas, por ejemplo, se puede hacer una lista muy grande. En esta lista, lo que hace el sistema es seccionarte lo que tú tienes a la vista. ¿Por qué? Una, optimiza la carga. Dos, optimiza o facilita la búsqueda, ¿sí? Para que no buscar en una lista muy grande. Pero también tenemos la oportunidad de poder hacer que en la misma vista veamos todo. Es decir, aquí yo estoy viendo del registro 1 a la 15. En el caso particular de este módulo es porque hasta aquí tengo una lista. Pero por ejemplo, si fueran unas facturas, yo podría ver de la 1 a la 80. Aquí aparecería un 80. Pero me podría indicar que tengo 100 o 300 registros. Entonces, conforme yo vaya avanzando con estas flechitas, voy a ir avanzando en el caso del ejemplo de la 1 a la 80, de la 81 en adelante y así por página, ¿sale? No se vayan a confundir si a primera vista no encuentran algo que están buscando, porque puede que esté en la siguiente página. Ahora, lo que sí se puede hacer es que si quieres ver muchos registros o más registros o todos los registros, supongamos que en un ejemplo que fueran 200 registros y te va a mostrar de la 1 a la 80, tú aquí puedes cambiar hasta el 200 y darle enter, y esto cambiaría, te quitaría aquí porque ya no habrían más registros en otras páginas y te estaría mostrando de la 1 a la 200. Aquí te aparecería el dato, ¿vale? Ok. Ahora, por último, en esta misma vista podemos encontrar que aquí hay digamos una ampliación de la información o columnas que tú puedes estar viendo aquí, ¿sale? Si yo le doy clic acá, me dice, ok, también aquí puedes sacar las horas planeadas y me agrega las horas planeadas, las horas asignadas, las etiquetas que tengan, ¿sí? Y aquí puedes utilizarlo esto ya sea para limpiar un poco la vista de la tabla o para agregar información que te interese. Una vez que ya comprendimos esta parte, vamos a ingresar a modo de ejemplo a esta parte de un proyecto. Dentro de este proyecto no vamos a explicar cuáles son las características del módulo de proyectos, eso vendrá en otra sesión, pero lo que sí quiero explicar es para qué sirve estas características más que encontramos dentro específicamente de cada módulo. Dentro de cada módulo ya vimos que tenemos estos botones. Aquí, como por ejemplo, tenemos otros botones que son los que les comenté. Tenemos el engrane y vamos viendo que en el engrane de acciones, por ejemplo, tenemos configuraciones o opciones a seleccionar diferentes a las que teníamos antes, porque a estas ya dependen de esta vista. Por ejemplo, en este caso podemos revisar la hoja de horas, de tiempo invertido. Podemos archivar, podemos duplicar y podemos eliminar. Estas tres funcionalidades o estas tres acciones son importantes que las sepan porque las van a encontrar en diferentes módulos. Por ejemplo, ¿qué significa archivar? Archivar no es eliminar, pero es quitar de la vista y de la operación algún contacto, algún producto, alguna factura, por ejemplo, alguna venta. Para eso puedes utilizar el archivar.
El sistema tiene cierta política de bloqueos. Es decir, por ejemplo, si tú quisieras eliminar un producto y ese producto ya fue usado en otra operación, ya no puedes eliminarlo. Te va a tirar una alerta al sistema y te va a decir, ¿sabes qué? Ya fue usado, no puedes eliminarlo, necesitas archivarlo. Entonces, al momento que tú lo archivas, ese producto se queda no disponible para su uso, pero no perdemos el producto y no borramos el producto, porque el sistema tiene identificado que ya hubieron movimientos con el producto. Entonces, para no perder trazabilidad, se queda archivado. Lo mismo nos va a pasar en empleados, lo mismo nos va a pasar con usuarios o contactos, proveedores, clientes que ya hayan tenido una operación. Lo único que nos va a permitir es archivar. En la parte de duplicar, literalmente es para duplicar ya sea un contacto, ya sea un cliente, ya sea un proveedor, ya sea incluso hasta una factura, para que la puedas duplicar bajo las mismas características de lo que estás visualizando acá. En este caso de proyectos sería duplicar y aparecería exactamente con la misma información, el mismo nombre del proyecto, las tareas, todo me lo llevaría, ¿vale? Dependen de algunas características muy particulares el módulo donde lo estés ejecutando. Bueno, y aquí vamos a ver que tiene características ya muy particulares de este mismo módulo. Luego, vamos a tener en esta parte de acá arriba botones inteligentes. Aquí vamos a comprender por botones inteligentes todos estos resúmenes de todas las acciones, creaciones o incluso otros módulos relacionados con en este caso, proyecto, ¿sale? O con este módulo, o con esta vista, o con esta información que yo estoy viendo en este momento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me puede mostrar qué tareas tiene, el estatus, quiénes son los colaboradores, y esta lista va creciendo, ¿vale? Los botones inteligentes van creciendo dependiendo de las cosas que vayas ejecutando acá. Por ejemplo, en el caso de un contacto, te aparecería cuántas ventas le has hecho, si tienes reuniones pendientes con él, y así, ¿no? Dependiendo de lo que tú estás viendo, son los botones inteligentes que te van a aparecer. Ahora, ojo, por dar un ejemplo, si tú tienes un contacto y el contacto es un proveedor y no le has comprado, por ejemplo, puede que el botón inteligente de compras no te aparezca. ¿Por qué? Porque en realidad no hay compras. En el momento que ejecuten alguna compra a ese proveedor, aparecería el botón inteligente de compra y aparecería con el número 1, ¿sí? Entonces, hay botones inteligentes que se ocultan simplemente porque no contienen información. Y hay botones inteligentes que ya permanecen como aunque estén indicando que va en ceros. Luego tenemos para las características generales de los módulos, tenemos también esta parte de aquí, que vendríamos llamándole chatter. Esta parte del chatter contiene un historial, que es esta parte de acá abajo. Todo lo que sucede o todo lo que movemos, casi todo se registra como un historial dentro de cada vista en cada uno de los módulos. Es decir, por ejemplo, en este caso del proyecto, quién creó el proyecto, después si asignamos a alguien aparecería quién asignó y así. Se haría en orden cronológico de acuerdo a la fecha, y en ese orden cronológico podemos nosotros saber e ir dando seguimiento de todo lo que ha pasado con este proyecto en específico. Luego tenemos estos botones que están aquí. No se vayan a confundir porque dependiendo de la pantalla con la que estén visualizando, el sistema se va a ir adaptando a el espacio que le proporciona. Es decir, en una computadora o una laptop de 15 pulgadas, por ejemplo, esta parte del chatter se va a la parte de abajo, precisamente para que no te estorbe para tú manipular aquí, que es tu vista principal. Toda esta parte de abajo se va y se posiciona en la parte de hasta abajo. En esta ocasión yo la tengo aquí arriba por tener en esta pantalla más espacio. Vamos a ver este botón de enviar mensaje. Este botón de enviar mensaje tiene como característica comunicar
a todos los seguidores. Este muñequito que se ve aquí es el número de seguidores que tenemos asignados o que tenemos relacionados a este proyecto en específico. ¿Cómo llegan a ser un seguidor? Un seguidor viene constituyéndose una lista aquí abajo, dependiendo, por ejemplo, si tú asignas a alguien a esta tarea, se convierte en un seguidor. Si tú involucras a alguien, le envías una factura, se vuelve en un seguidor. Por defecto, por ejemplo, en el área de, no sé, todo lo que sería ventas, el cliente, al momento de que tú le pones cliente, se convierte en un seguidor el cliente. Al momento que tú haces una solicitud de compra y pones un proveedor, el proveedor se convierte en un seguidor. Quiere decir que son los seguidores del documento, ¿sí?, o el proceso que estés llevando en ese momento. Así se asignan los seguidores automáticamente, no hay que hacer más. Ahora, cuando nosotros presionamos este botón de enviar mensaje, tenemos que comprender bien la diferencia entre registrar una nota y enviar un mensaje. Enviar un mensaje es totalmente público, quiere decir que le puede llegar al cliente, le puede llegar al proveedor, le puede llegar a todos los seguidores, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo un mensaje aquí, ya sea que sea un usuario interno del sistema, es decir, un compañero que está configurado para que le llegue una notificación por acá internamente en el sistema, o en el caso de un proveedor, que le llegue un correo, ¿vale?, con este comentario de lo que nosotros escribamos acá. En esta parte podemos nosotros escribir letras, números, e incluso podemos poner emojis, y podemos adjuntar documentos. Esta parte de adjuntar documentos nos puede servir si queremos compartir algo, un Word, un Excel, un PDF, el documento que queramos compartir. Una vez que nosotros hayamos puesto el texto o la información que nosotros queramos, le podemos dar a enviar. El siguiente botón se llama registrar una nota. Este botón de registrar nota, esto sí es interno. Aquí yo puedo tener comunicación. Dejar un registro dentro del historial de, en este caso, mi proyecto. Puedo dejar un registro, ¿sí?, y esto diría, ok, se hizo hoy, y si te posicionas donde dice ahora, podrías visualizar cuál es la fecha y la hora en la que se generó. Esto deja un mensaje interno, nada más, es una nota interna, pero también es muy importante porque el poder que tiene el chatter es que podemos estar viendo una factura de este lado, por ejemplo, y poderle decir al contador, a la contadora o a alguna compañera, compañero, decirle, ¿sabes qué? Ayúdame a revisar si esto es correcto, aquí tengo una duda, esto que me pediste, por ejemplo, en caso de una orden de compra, en caso de una orden de reparación, esto que me pediste, no sé si está bien, está mal, podría ser este otro producto lo que me estás pidiendo que yo compre. Entonces puedes utilizarlo de diferentes formas. Ahora, si tú escribes nada más, se queda el registro en el historial. Pero si tú puedes arrobar a alguien en específico para que le llegue un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje le va a llegar acá arriba para que te pueda contestar, ¿sale? Y al momento que recibes una contestación, recibes una notificación y se queda escrito también aquí abajo. Es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros comunicamos esto por WhatsApp y le ponemos un mensaje a nuestro compañero de, oye, ayúdame a revisar esta factura, tendríamos que mandarle la factura, adjuntar el documento, ponerle en qué parte, rayarle, dar más especificaciones. Y lo que te permite este chatter es que cuando tú arrobas a alguien o haces algún comentario sobre alguien, le llega precisamente el link o el acceso directo a que vea lo que estábamos viendo en este mundo, ¿vale? Entonces, en caso de una factura, vería aquí toda la factura y podría ser mucho más fácil no perderse y no confundirse. Ahora, tenemos este otro botón que se llama WhatsApp. Para utilizar este botón de WhatsApp, habría que configurar una cuenta de WhatsApp y plantillas que te llevaran a generar o hacer lo mismo que si lo quisieras enviar, como por ejemplo por correo, o tener una comunicación
no sé, por ejemplo, en el caso de ventas, en un presupuesto, poder enviar, digamos, ese presupuesto, poder enviar un mensaje al cliente, ¿sale? Que en el caso, por ejemplo, de presupuestos, vamos a ver botones donde dice enviar por correo y donde ya tienes esa funcionalidad. Luego tenemos el botón de actividades. Las actividades también las vamos a encontrar en todos los módulos. Y en estas actividades hay actividades ya predefinidas. Se pueden crear nuevas actividades dependiendo de la funcionalidad. Estas son actividades generales. Dice aquí, programar actividad. Tipo de actividad, actividades pendientes, una llamada, una reunión, un recordatorio, subir un documento, solicitar una firma, conceder aprobación, y aquí tenemos más. ¿Vale? Ahora, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, vamos a poner de este proyecto, yo quiero generar una actividad que va a ser una reunión y me dice, ¿qué resumen le pondrías? Ok, revisar el avance, ¿sale? Y le pongo aquí en la opción de abrir calendario. Al momento que yo abro calendario, me va a abrir mi calendario y me va a pedir que yo seleccione para cuando quisiera que se agendara. Le doy clic y ya me lo trae, dice revisar el avance de tales horas a tales horas, ya configuro, pongo a los asistentes, a quién más voy a agregar y le doy guardar. ¿Sí? En este caso, vamos a guardar y me aparece en el área del chatter, en el historial, me aparece la actividad planeada y dice, por la fecha que yo le puse, me dice, esto tiene 3 días de retraso, ¿sale? Y le puse revisar el avance. Entonces aquí se tendría que marcar como hecho si ya se realizó, o si quisiera reagendar, lo muevo de día o lo cancelo. Para eso nos sirve esta parte de actividades. Esta lupita es una búsqueda tal cual para buscar una palabra relacionada en la vista que tenemos. Como estamos buscando algo, yo recuerdo que dijeron algo de Jorge y no sé dónde estaba, o es algo extenso, o yo puedo hacer alguna búsqueda dentro de todo este historial. Yo recuerdo que te había dicho que ya estaba apagada, por ejemplo, y si el historial fuera muy largo, aquí busco la palabra apagada y me encontraría eso, como cuando buscamos dentro de una plática de WhatsApp. Este clip nos permite adjuntar información, documentos relacionados a, en este caso en específico, a este proyecto. En el caso de una factura, por ejemplo, que tuviéramos una factura, aquí podríamos adjuntar por ejemplo, que esta fuera una factura de compra en el sistema, aquí podríamos adjuntar la factura del proveedor, ¿no? Algún documento relacionado, en una orden de reparación, una evidencia, por ejemplo, un documento, como ustedes lo quisieran utilizar. Ya vimos la parte de los seguidores, y como yo ya tuve interacción aquí, ya me aparece que lo estoy siguiendo, este documento, y ya aparezco en los seguidores. ¿Sí? Entonces, es así como podemos comprender las características generales del proyecto. Y por último, vamos a revisar el centro de mensajes. Este centro de mensajes es como si tuviéramos los globitos de WhatsApp cuando nos llegan mensajes, ¿sí? Entonces, este centro de mensajes vamos a ir atendiéndolo con estas flechitas, y tiene algo muy característico, que donde nos arroben o donde nos asignen una actividad o un ejemplo o un mensaje, o nos hagan partícipes de algún documento, nos va a aparecer un mensajito, ¿sí? Entonces va a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, esta es una factura, ¿sí? Y es en el que me están relacionando hace 6 días. Si yo le doy clic, se abre ese presupuesto, esa factura, por ejemplo, en ese caso, y me lleva específicamente a ese documento. Por ejemplo, le pico y puedo ver el mensaje, puedo ver el historial, y dice, ok, solicitud de mantenimiento, ok, se solicitó y se hizo originalmente asignado por administrador. Solicitud planeada, ok, reparado. Pero si yo le doy acá, me va a abrir la vista formulario para llevarme específicamente
a lo que está hablando. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo ver que tengo una actividad relacionada, es por eso que me estaba apareciendo el mensaje. Y yo en este caso le voy a dar cancelar o marcar como hecho y listo. Para eso sirve toda esta parte de los mensajes. Ahora, este es el centro de mensajes, que es donde se concentran todos los mensajes que nos van llegando. Esto siempre lo tenemos visible aquí arriba, para que en el momento que estemos trabajando en cualquier otro módulo podamos visualizarlo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Aquí me aparecen todos los mensajes. Aquí me aparecen chats que tengo directamente con algunos usuarios del sistema. Y los canales son como los canales de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, ¿sale? Si a mí me metieron a un grupo que se llama compras, pues cuando alguien escriba en ese grupo también me va a aparecer ahí. Aquí yo tengo la visualización tanto de grupos, que son los canales, o chats particulares, o mensajes simplemente de alerta del sistema. Ahora, si yo quisiera enviar un mensaje nuevo, también lo puedo hacer desde acá. Y me abre el centro de mensajes, y aquí yo tendría que seleccionar a quién le quiero escribir, y podré iniciar una conversación. Luego tenemos el centro de actividades. En el centro de actividades son precisamente las actividades como las que vimos abajo, donde nos asignan algo que tenemos que atender, ¿sale? Entonces aquí vamos atendiendo, vamos revisando y ya nos va indicando qué es lo que tenemos que atender. Y todas las actividades vienen con fechas establecidas en las que se tuviera que atender esa actividad. Luego tenemos esta parte de la multicompañía. No todos los usuarios tienen acceso a las dos compañías que en este caso tenemos, ¿sí? Pero los que tengan acceso es de mucha responsabilidad y cuidado tener que seleccionar la compañía correcta y fijarse muy bien en la operación que estás realizando. Ahorita les voy a explicar cuál es la forma de utilizarlo y qué es lo que puedes lograr acá. Cuando nosotros desplegamos esta parte de la compañía, podemos cambiar entre una compañía y otra. Entonces aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, está en negrita y está con este check aplicado acá. Yo podría darle clic a este que dice Celaya y lo que va a hacer ahí es cambiarme de compañía. Eso de cambiarme de compañía lo que va a hacer es que el contenido de toda la información que yo estoy viendo va a cambiar ahora al contenido de Celaya. Sí, si la operación, si la máquina, si el empleado, si el producto, si la factura, si el proveedor no pertenecen a esa compañía, entonces la voy a dejar de ver. ¿Qué otra opción podemos tener? Es estar en esta compañía, pero poder visualizar dos compañías. Entonces yo marco el check acá y digo, sí estoy en Celaya, pero yo quiero visualizar la información de las dos compañías. Y es así como volvemos a ver esta de Mérida, por ejemplo. Pero tienen que ser muy precavidos porque cuando generen una operación tendrían que fijarse, dependiendo de la operación que estén realizando, tendrían que fijarse a qué empresa se lo están asignando. Porque al momento de tener ya una opción de poder tener una multicompañía, van a tener esa responsabilidad de poder revisar o de tener que revisar en qué compañía lo están creando. Es decir, por ejemplo, estás creando un presupuesto, pero tú quieres hacer, por ejemplo, una compra. Estás creando un presupuesto de compra, pero esa compra tú la quieres para Celaya. Pero si tú te encuentras en la compañía de Mérida, ¿sí?, la compra va a salir con empresa Mérida, ¿sí? Entonces ahí ya no va a corresponder. Entonces tengan mucho cuidado en esta parte. Ahora, en esta parte también tenemos una fotito que es nuestra foto de usuario, ¿sí? Aquí lo que yo les podría decir es, este modo oscuro es un tema únicamente en el cual ustedes es una bondad que tiene el sistema de convertirlo en un modo oscuro como ustedes se acomoden para trabajar. Y en esta parte del perfil vamos a contenerle el nombre, dependiendo de los permisos que tengan van a visualizar cosas sí y cosas no. Vamos a ver aquí nuestro nombre, nuestra foto.
¿sale? Y esto es para cerrar sesión. Si es una computadora que tú compartes o ves la necesidad de tener que cerrar tu sesión cada que entras o sales del trabajo, o en algún momento determinado para cambiar de usuario o que alguien más utilice, digamos, la misma computadora pero con otro usuario, aquí vamos a darle cerrar sesión y lo que va a hacer es que nos va a sacar. Y con esto hemos concluido la parte de las características generales de los módulos. Espero haya quedado claro y puedan volver a repasar este video en caso de que lo necesiten. Hasta luego.